Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva serie de tácticas en el canal que se tratará básicamente de una combinación de dos alineaciones con sus respectivas avanzadas que resultan muy compatibles entre sí y que les permitirá competir al máximo tanto de local como de visita en diferentes torneos competitivos. Esta es una idea que a menudo menciono en los videos, es decir, lo de usar dos alineaciones o tácticas para estar mejor preparado para sus torneos o ligas, sobre todo si son competitivas. Y para esta serie la idea es traerles también un resumen de un torneo o liga para que puedan ver sus resultados. Así que espero que este contenido les sea de muchísima ayuda para aplicarlo en sus partidos. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ello solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a iniciar esta nueva serie con un breve resumen de mi paso por esta Winners Cup o Copa Ganadores, que utilicé de experimento o de prueba para mostrar esta combinación de alineaciones. Para ello en principio entré en una liga alemana en la jornada 28 de 39, que es el límite para ingresar en este tipo de ligas. Y en esos 12 días me armé un buen equipo en una liga prácticamente vacía. El objetivo lógicamente era evitar hacer una liga de 39 jornadas que casi siempre se torna un poco aburrido, porque casi siempre dimiten los managers. Y el punto era ir rápidamente al tema en cuestión, una liga un poco más competitiva como la Copa Ganadores. Bien, en pantalla habrán visto cómo quedó armada la plantilla y los resultados de ese cierre de liga que obviamente era ante CPU y no interesan en lo absoluto. Bien, pasamos ahora sí al inicio de la Copa Ganadores, donde nos encontrábamos en una posición decente en la tabla de valores, algo que luego iba a cambiar por los eventos que tocaron y por la progresión aumentada que tiene este tipo de torneos, tanto con entrenamientos como con amistosos. Bien, la fase de grupos la atravesamos sin problemas. La primera fecha fue un 4-0 a favor con un amplio dominio en las estadísticas, con 21 tiros a tan solo 3 del rival. Por la fecha 2, aquí sí tendríamos un partido más preparatorio porque nos tocaba enfrentar al manager en ese momento con el mayor valor de la liga. Fue un 2-1 a nuestro favor en condición de visitante con estadísticas bastante parejas. Para la fecha 3 íbamos a empatar a 1 de visita en un duelo parejo, también como el anterior, siempre tirando un poquito más que el rival. Luego en la cuarta fecha aquí sí de local estaríamos bastante sólidos con ese 5-0 en el marcador y con unas estadísticas de 25 en tiros. Para la jornada 5 ya cerraríamos nuestra clasificación con un 0-1 de visita, nuevamente dominando al rival y dejando unas estadísticas de 2 tiros suyos contra 12 tiros nuestros. Y cerraríamos la fase de grupos con una derrota de local ante uno de los rivales de mayor valor en la liga, pero que se iba a quedar fuera de los octavos pese a vencernos en este partido en el cual por estadísticas merecimos más, pero bueno, la efectividad no estuvo de nuestro lado. Así cerramos entonces la fase de grupos y como verán ya estaba bastante marcada la estrategia de usar 4-3-3 y 5-2-3, algo que iba a quedar aún más marcada aún en la ronda eliminatoria, siendo 4-3-3 la opción de local y la 5-2-3 la alineación para jugar de visita. Rápidamente también paso a mostrarles cómo finalizaron los demás grupos, para que así puedan ver el nivel que había en la competencia. Bien, iniciamos rápidamente los octavos de final, donde íbamos a conseguir un muy buen resultado en condición de visitante. Sería finalmente un 0-3 con nuevamente un buen dominio de la 5-2-3 con una ventaja muy abultada para el duelo de vuelta, en el cual también volveríamos a ganar por 2-1, doblegando al rival en tiros y cerrando el global de la serie con un 5-1. Ya en cuartos de final íbamos a caer por 2-0 ante una interesante 4-3-3 con marcaje personal y fuera de juego en sí, siendo la primera en dominarnos un partido. Ya en la vuelta teníamos que remontar el encuentro y lo íbamos a conseguir recién en el tiempo extra del partido, donde conseguiríamos ese tercer gol que nos llevaría a ganar la serie por 3-2 en el global. Aquí nuevamente dominando bastante bien con la 4-3-3. Por su parte en las semifinales aquí nos tocaría empezar la serie de local y lo haríamos ganando por 2-1. Nuevamente dominando el encuentro pero sin tanta efectividad
como hubiera querido durante este torneo. En otras ocasiones hubiera modificado un poco las avanzadas para darle mayor efectividad, pero la idea del video era usar solo dos tácticas fijas durante el torneo. Bien, ya en el partido de vuelta se repetiría el resultado a nuestro favor, nuevamente con la 5-2-3 dominando de visita. Y con ese 1-2 íbamos a cerrar el global de la serie con un 4-2 para meternos en la final de la Copa Ganadores. Una final que sería ante un manager que venía de remontar un partido bastante jodido. Un duelo que sería con valores de equipo bastante altos como acostumbra este tipo de formatos. Y aquí, pese a que quería jugar un partido limpio ante este rival, faltando 30 segundos nos usaría Campus y entonces respondimos de la misma manera para jugar en igualdad de condiciones. Bien, la final comenzó bastante favorable a tal punto de que nos pusimos 3-0 sin problemas. Hasta ahí estaba todo bien, pero nos iban a expulsar un jugador antes del final de la primera parte. Una situación que nos iba a complicar bastante, pero que pese a eso íbamos a ponernos 4-0 aún en inferioridad. La segunda parte sí fue toda del rival, aprovechando el hombre de más, pero aún así no logró remontar el partido y hasta nos dimos el lujo de fallar un penal sobre el final. De esta manera íbamos a ganar esta Copa Ganadores por 4-2 en la final. Prácticamente se podría decir que ganamos el partido en 45 minutos. Aquí sí tuvimos un partido parejo de estadísticas debido a la expulsión, pero en general siempre tuvimos el control del encuentro y nos llevamos, en mi opinión, de manera merecida el partido y el torneo. Hasta aquí el resumen de los resultados que ha tenido esta combinación de alineaciones. Y de paso también les muestro cómo finalizamos en valor de equipo, para que vean lo rápido que se puede mejorar por la progresión extra que tiene este tipo de torneos con los entrenamientos y los amistosos. Más obviamente los eventos como los entrenamientos de 2 horas o los amistosos intensos que tuvo durante estos 18 días de competencia. Algo que casi siempre ocurre de manera natural a medida que avanzas de ronda. Bien, terminado ahora sí con los resultados de esta combinación táctica entre la 4-3-3 y la 5-2-3, es momento de enseñarles las tácticas que usamos en estas dos alineaciones, empezando primero con la 4-3-3A, la cual se usó con el estilo de juego por las bandas. En la agresividad casi siempre se la jugó en agresivo a excepción de jueces rojos, ya que ahí se usó normal. En cuanto a las tácticas en línea, aquí siempre la usamos con el apoyo de medios a la defensa. Con respecto a las avanzadas, en la presión se utilizó balanceado con un número base de 55. El estilo fue ofensivo en 76 y la velocidad fue de pases rápidos en 74. Y para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Pasamos ahora a las tácticas que se usaron en la opción visitante, que fue la 5-2-3A, en donde se la usó con el estilo del juego de contraataque. En la agresividad mantuvimos siempre la misma lógica de usar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, nuevamente usamos el siempre confiable apoyo de medios a la defensa. Por su parte, en las avanzadas se utilizó una presión baja con un número base de 39, es decir, en defensa profunda. El estilo fue defensivo lógicamente con un número base de 29 y la velocidad fue de pases rápidos en 69. Y en cuanto al marcaje y el fuera de juego, nuevamente se utilizó un marcaje zonal y no se utilizó con el fuera de juego. Bien, estas fueron las dos tácticas que se usaron durante esta Copa Ganadores. La idea del video no es tanto mostrar que se puede ganar una winner, sino la combinación de alineaciones y las estrategias que se pueden plantear para torneos de mayor nivel. Esta estrategia de usar 4-3-3 de local y 5-2-3 de visita es muy pero muy utilizada en muchos torneos competitivos dentro y fuera de la comunidad, porque da muy buenos resultados y su mayor ventaja es que te permite adaptarte muchísimo mejor para los juegos en casa y fuera de casa, algo sumamente importante. Así que espero que este video les sea de muchísima ayuda, como así también estas dos tácticas que acabo de compartirles. Una combinación muy pero muy meta, muy competitiva, que estoy seguro que les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó esta nueva serie, déjenle un buen like al video para así apoyar al canal, y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de videos, díganme en los comentarios con qué otras combinaciones tácticas les gustaría un video de este estilo, para así recomendárselos a los demás suscriptores. En fin, eso fue todo por hoy.
Un saludo, cuídense y buenos juegos.